Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e importantes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde la Facultad de Ciencias de la Salud, desde la Universidad Católica del Oriente. Estamos acompañados del nutricionista, dietista y docente de esta facultad, Eliber Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa Entrevista Río Negro. Doctor Eliber, bienvenido a Entrevista Río Negro. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy bien, lo hemos querido invitar a este programa para poner en contexto todo lo referente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente, así como también para hablar de este tema de suma importancia hacia la comunidad, como lo es el tema de nutrición y dietética. Quiero iniciar precisamente preguntándole, doctor Eliber, ¿cuál es exactamente la función de la Facultad de Ciencias de la Salud acá en la Universidad Católica de Oriente? Bueno, en este momento la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente cuenta con 3 programas, sí. Gerontología, enfermería, que enfermería fue el programa con la que se inició la facultad, y hace aproximadamente 2 años, porque sí, ya vamos en la 4ª cohorte, se inició el programa de nutrición y dietética. Estos programas todos enfocados hacia el trabajo con la comunidad de todo Oriente. Muy bien, doctor Eliber, vamos a entrar en contexto con el tema entonces de la nutrición y dietética, que pues es un tema muy interesante, no solamente para las personas adultas, sino para los jóvenes, para los niños. Es un tema que abarca a toda la sociedad, no solamente de Río Negro, sino del Oriente Antioqueño. Hablemos un poco de qué es la nutrición y dietética. Bueno, para entender la nutrición es importante saber 2 cosas. Sí. Uno, lo que es alimentación, y lo otro, lo que es realmente la nutrición. La alimentación es aquel acto que usted lo desarrolla voluntariamente, me explico. Sí. Cuando usted con su familia empieza a hacer el listado de los alimentos que usted va a mercar, cuando usted va a ir al sitio, al supermercado, a la plaza de mercado, a la mayorista, donde usted generalmente consigue su mercado, eso es alimentación, aquello sí, que usted puede controlar. Para nosotros los nutricionistas nos queda relativamente fácil poder determinar subjetivamente, sí, cuando una persona tiene una buena alimentación con el solo hecho de uno mirar lo que compra, porque esos son hábitos alimentarios, claro, son costumbres alimentarias. Ya la parte de nutrición está basada más en la parte involuntaria, es cuando usted ya consume sus alimentos, sí, y eso que usted consumió, qué aporte nutricional de nutrientes, tanto de macro y micronutrientes, usted va a utilizar de eso, usted se va a beneficiar de lo que consume. En ese contexto estamos hablando de precisamente qué alimentos podríamos considerar nosotros dentro de la canasta familiar como que no son muy recomendables, digamos, para la salud, y qué otros alimentos sí son recomendables. Hablemos un poco, digamos, de las, digamos, entre comillas, las comidas que no debemos comer y las que sí podemos comer. Bueno, realmente cuando nosotros hablamos de alimento, el hecho de decir alimento significa que nos va a alimentar, valga, sí, la redundancia, nos va a prestar un beneficio, nos vamos a obtener una buena salud y vamos a obtener un resultado de ese alimento que estamos consumiendo. Sí. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros decimos que hay un alimento malo, nosotros debemos de fijarnos muy bien cuando vamos a dar ese calificativo, porque todos los alimentos pueden ser malos o todos los alimentos pueden ser dañinos, me explico. Sí. Una manzana puede generarte algún problema, alguna afección de salud. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, no la lavas, cuando en el momento en que la vas a utilizar, por ejemplo, ya está sobremadurada, sí, ¿cierto? Entonces mira que siendo una manzana un alimento catalogado saludable, también te puede ocasionar un problema de salud. Digamos que en esos términos es la manipulación que quizás le dé uno después de comprar los alimentos,
y digamos que los alimentos deben de estar bien lavados y bien hervidos para que no le vaya a hacer ningún daño. Correcto. Y teniendo también en cuenta que pues, los alimentos que quizás son frutas y verduras pues son muy buenos para el organismo, pero hay otros alimentos que si bien son buenos, quizás en exceso o quizás traen algunos componentes que sí le puede hacer daño al cuerpo humano. Hablemos un poco de ese tema, doctor Eliber. Bueno, claro, mira, explico lo siguiente. Nosotros tenemos una guía para la población colombiana, se denomina el plato saludable. ¿En qué consiste el plato saludable? El plato saludable es un plato y tiene 6 grupos de alimentos, está dividido en 6 grupos de alimentos. Sí. Entonces, cuando usted ve el plato saludable, usted va a ver que hay 2 grupos que utilizan un poco más de la mitad del plato saludable, que son ellos, las harinas, los cereales y las frutas y las verduras. Entonces, dentro de los cereales y las harinas, este lleva alrededor de 1/4 parte del plato saludable. Sí. Y mírese que la mayoría de las personas cuando va a hacer una dieta lo primero que hace es restringir las harinas, ¿cierto? Decimos, no, yo no como harinas porque es que eso me engorda, sí. ¿Cierto? Y vemos que la segunda 1/4 parte del plato saludable están las frutas y las verduras. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una alimentación debemos de tener en cuenta que esa alimentación tiene que cumplir con los 6 grupos de alimentos. Sí. O sea, tener harinas, tener frutas y verduras, tener lácteos, tener carnes, huevos y debe estar compuesto también por grasas y dulces. Solo que ahí, lo que decías ahora, el exceso y la parte de la manipulación es lo que ya entra a generar una enfermedad. A generar la enfermedad o una patología o un exceso en el consumo de los alimentos. Estamos hablando en el concepto de la alimentación. Ahora hablemos de la nutrición. ¿Qué tipos de nutrición existen, doctor Eliber? Bueno, dentro de la nutrición nosotros podemos encontrar varios nortes, digámoslo así. Está la nutrición clínica, sí. Que se basa en la valoración de aquellos pacientes, tanto de consulta externa como consulta interna, sí. En donde de acuerdo a la patología que la persona tenga y de acuerdo a sus requerimientos que necesita, se le hace la adecuación de una dieta. Sí. Tenemos la nutrición pública, que la nutrición pública está enfocada en hacer intervención en la parte social, en poblaciones, sí. En grupos, digamos poblaciones de escasos recursos, en todo tipo de población como menores de 5 años, sí. O sea, en la parte infantil, en la parte escolar, adolescentes, en fin, grupos de adultos mayores, por ejemplo. Sí. Es decir, la nutrición pública se enfoca en todo lo que tenga que ver con la parte social. Sí. Bueno, tenemos dentro de la investigación una parte importante porque ahí vamos a determinar, por ejemplo, cuáles son las tendencias a nivel nutricional, sí. Cuáles son los alimentos que pueden beneficiar. Cuando una persona tiene una patología, entonces cuáles son los alimentos que más le convienen. Sí. Ahora, hoy en día que se aplica tanta tecnología, entonces está la tecnología de alimentos. Y está el otro sector que es el sector de servicios de alimentación, en donde ya ahí entramos a incursionar en toda esta parte de la alimentación, de servicios de alimentación a nivel industrial y de empresas. En ese contexto en donde ya estamos incluyendo la parte médica, digamos las patologías, sí. ¿Qué tipos de patologías pueden existir teniendo relación directa con la parte de nutrición? Y me refiero precisamente a las personas que sufren quizás de diabetes, a las personas que sufren de la tensión alta, que quizás en algún momento determinado la sal es un generador de presión alta, de tensión alta, y la diabetes con el caso del azúcar. Hablemos de esos conceptos de la diabetes, de la tensión alta, entre otras que quizás usted nos pueda mencionar enfermedades que tengan que ver o que tengan una relación directa con la nutrición. Bueno, Daniel, ahorita al comienzo decías que el exceso, hablabas del exceso. Entonces el exceso tiene mucho que ver con esa parte de enfermedad, sí. De patologías. Cuando nosotros determinamos, por ejemplo, que hay una enfermedad causada por un alimento, hay que entenderlo como que es el exceso, es el exceso
que se está generando en torno a ese alimento. Sí. Un diabético, no podemos hablar de que la alimentación sea la causante de la diabetes, porque son muchos los factores, Sí. factores genéticos, factores ambientales, factores personales, familiares, Sí. son muchas las causas que pueden ocasionar esta patología. Entonces ahí lo importante es saber, cuando esa persona tiene una patología, cuáles son los alimentos recomendados, qué alimentos debe consumir, cuáles debe restringir, y lo Exacto. importante es saber que dentro de la alimentación pues debemos de tener una alimentación que sea equilibrada, variada, adecuada y suficiente. En ese orden de ideas entonces hablamos de que el diabético como tal sabe cuáles alimentos debe restringir. Sí. Ahorita les hablaba del primer grupo de alimentos que son las harinas. Dentro de las harinas entonces encontramos alimentos que son carbohidratos, por ejemplo, que son complejos y simples. Sí. Entonces, los complejos son los que encontramos en este grupo de alimentos, donde hablamos, por ejemplo, de papa, arroz, tubérculos como la papa, por ejemplo, cereales como el arroz, el maíz. Y en el sexto grupo de alimentos están los azúcares, Sí. que ahí ya hablamos de carbohidratos complejos. Son estos entonces, carbohidratos simples. Sí. Entonces, son estos grupos de alimentos, el grupo sexto, los carbohidratos simples, donde personas con patologías como la diabetes deben de restringir. Sí. Consumirlos moderadamente. A veces hay tendencias a quitarlos totalmente y eso tampoco es bueno porque eso va a generar también algún desorden metabólico. Y de todas maneras, pues digamos que las personas que sufren de diabetes, ¿qué otro tipo de enfermedad? La hipertensión, por Sí. ejemplo, la hipertensión es otra enfermedad que tiene múltiples factores. La sal, por ejemplo, el exceso del consumo de la sal puede hacer aumentar la tensión arterial, entonces también pues, puede agravar la enfermedad. Acá lo importante es tener en cuenta que hay que tener una alimentación balanceada y que hay que hacer actividad física, porque el principal factor motivante de las enfermedades es el sedentarismo. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Eliber, y es una pregunta que tiene que ver directamente con la comunidad. Y esa pregunta es, yo quiero que usted nos contextualice un poco acerca de en qué momento una persona puede llegar a sufrir de obesidad, se puede volver obesa, o en qué momento esa persona puede llegar, digamos, a bajar tanto de peso que quizás puede inclusive acercarse a la anorexia. Hablamos en ese contexto, ¿qué nos puede decir usted de cuáles son las posibles causas de que una persona se deje llevar, digamos, por la alimentación y se vuelva obesa, o por el contrario, pues baje tanto que quizás pues, se pueda volver anorexia? Bueno, claro, aquí entonces estamos hablando de hábitos. Los hábitos, el hábito de la alimentación es algo que nosotros debemos de entender y prestarle mucha atención, porque la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso también está mediado por muchos factores. Uno de ellos, insisto, es el sedentarismo, y el otro es la parte de hábitos alimentarios. Nuestra cultura es una cultura muy dada a consumir alimentos ricos en calorías. Entonces encontramos, por ejemplo, los granos secos, encontramos las grasas, encontramos el exceso de carbohidratos. Vemos, por ejemplo, en nuestra cultura un plato que es típico, el típico como tal. Entonces encontramos que tiene arroz, que tiene frijoles, que tiene arepa, que tiene tajadas de maduro. Entonces mira que ahí ya van 4 o 5 porciones de un mismo grupo de alimentos, que estamos hablando de harinas. El sancocho tiene 5 porciones de harinas, tiene yuca, plátano, papa, arroz, arepa, ¿ves? Entonces es eso, es a veces, digamos, el desconocimiento que tenemos de cómo podemos mezclar nosotros los alimentos y el desconocimiento, es decir, muchas personas no saben que nosotros contamos con una guía que es el plato de la familia colombiana, el plato saludable. Y en ese plato de la familia saludable entonces encontramos que es importante consumir agua. El 70% de nuestro peso corporal es líquido. Entonces a veces nosotros el líquido no lo consumimos. Hay mucha tendencia ya a personas que
que van al gimnasio y que allá han recibido información y ya cargan su tetero con su tarro con el agua. Entonces ahí lo que hablamos son de los hábitos alimentarios. Los alimentos, su función principal es aportar nutrientes para el organismo. Sí. Cuando nosotros hacemos una alimentación equilibrada y variada, suficiente, estamos obteniendo de los alimentos lo que el organismo necesita. En ese contexto podríamos decir que pues, una persona que está en tendencia a volverse obeso, lo que tiene que hacer es empezar a hacer bastante ejercicio, o digamos de una manera regulada, hacer ejercicio para quemar de alguna manera esas calorías que se está comiendo y pues mantener un peso pues estable, digamos que no se sobrepase mucho y que pues eso no le vaya a generar obesidad. Claro, nosotros manejamos algo y es el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Es que lo que tú estás consumiendo sea igual a lo que estás gastando. Sí. Me explico. Si usted es una persona sedentaria, que lo único que hace es salir de su casa, coger el transporte y llegar a su sitio de trabajo y luego viceversa igual, y no haces otro tipo de actividad, y tu alimentación está basada en alimentos ricos en calorías, entonces mira que si en el día te estás gastando 1200 calorías y estás consumiendo 1300, entonces estamos hablando de 100 gramos de calorías adicional que estás consumiendo. Esto se va traduciendo ¿en qué? En sobrepeso, en ir aumentando paulatinamente el peso y llegar a una obesidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar? Que haya ese balance energético que esté equilibrado, que sea lo que tú estás gastando energía durante los diferentes actividades que haces en el día con respecto a lo que estás consumiendo. Y eso es muy fácil de medirlo, es simplemente saber que estás desayunando, que estás almorzando y que estás obteniendo una cena que sea equilibrada, donde en ese plato de alimentos veas al menos 5 grupos de alimentos, que tenga cereal, que tenga carne, proteína, que tenga frutas, verduras y que tenga el líquido, por ejemplo. Y precisamente esa pregunta se le iba a hacer, hablemos un poco de las carnes y de los lácteos quizás, hablemos de esos dos factores de alimentación que son bien importantes, hasta qué punto es bueno consumir la carne y los lácteos y hasta qué punto podría ser malo. Bueno, insisto, en la alimentación nada es bueno ni nada es malo. Principalmente esta última parte, que a veces tendemos a decir que alimentos chatarra, que comida mala. No, yo creo que no hay comida mala. A veces somos nosotros mismos lo que la podemos convertir en que tenga un efecto dañino. Sí. Y detrás de eso, lo que tú decías, por ejemplo, de los lácteos y la carne, hay mucho mito. En la alimentación se manejan muchos mitos. ¿Por qué? Por la misma desinformación que nosotros tenemos. Un mito se teje a raíz de ¿qué? De una desinformación. Cuando nosotros no conocemos algo, no manejamos un tema y llega alguien que de pronto ha tenido alguna experiencia y nos lo empieza a contar y nosotros lo aceptamos, entonces ya eso entra a ser un mito. ¿Por qué? Porque no está científicamente comprobado, no ha sido posible comprobarlo y demostrar que fue X o Y alimento que nos está afectando o que nos está sirviendo. Es decir que las carnes y los lácteos en la medida bien llevada, en una medida bien llevada, son buenos obviamente para el cuerpo. Total, claro. Mire. Generan energía, proteína, generan, digamos, aumentan la evolución de glóbulos blancos y rojos en la sangre, en fin, las carnes que tienen, pues, digamos, hierro y todas estas cosas. Sí, claro, mire, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos son fuente importante de calcio. Entonces, en la edad temprana, en la niñez, es muy importante el consumo de lácteos porque es a esa edad en donde el organismo adquiere las reservas para en la edad adulto utilizarlas. Sí. En el caso de los huesos, por ejemplo, los huesos son reservorios de calcio que si usted ha tenido una buena alimentación desde niño, cuando llegues a una edad adulta, pues vas a tener unos huesos fuertes y saludables para soportar todas las actividades que realizas. Estamos hablando de que los niños deben de consumir lácteos. Claro,
Total. Bastante Y lácteos. cuando hablamos de lácteos, pues hay infinidades de productos, ¿cierto? No tenemos que pensar en lácteos solo en leche, no, Sí. sino que todo, está el queso. kumis, están los quesos, está el kumis, el yogur, el kéfir, que son productos fermentados y que son saludables. Todos estos productos fermentados, quesos madurados, por ejemplo, son Sí. muy saludables. A propósito de los mitos, de los cuales usted nos menciona, el comer de noche. El comer de noche es un mito que, digamos, si uno come de noche puede subir de peso o simplemente pues es un mito. Bueno, si usted come demasiado al desayuno, comes demasiado al almuerzo y comes demasiado a la comida, a la cena, pues vas a aumentar de peso. Sí. Si usted no come al desayuno, si usted no come al almuerzo, si usted no come a la comida, pues vas a bajar de peso. Es decir, todo es en exceso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con la última comida, en este caso la cena? Que nosotros ya nos disponemos a ir a descansar. Lo importante entonces ahí sería una dieta que esté enfocada, por ejemplo, en productos que tengan proteína, como la carne, por ejemplo, como los huevos, como el queso. Sí. Ahí de pronto sería importante disminuir un poco el consumo de cereales, ¿cierto? De harinas, porque recordemos que la fuente principal de las harinas es el aporte de energía. Entonces esa energía pues la requeriríamos más al inicio de las actividades, en la mañana. Claro. Las proteínas, su función principal es formar estructuras, formar músculo, todo el cabello, uñas, restaurar la piel. Entonces eso lo hace el organismo durante la noche cuando tú estás descansando. Sí. Entonces sería importante tener en cuenta que una buena alimentación en la noche pues que esté basada en alimentos que sean ricos en proteínas, que tengan fruta, verdura, donde están las vitaminas y minerales que son esos micronutrientes que van a ayudar al transporte y a la Sí. formación enzimática para poder hacer una mejor absorción de los alimentos. Muy bien, y la parte en donde las personas bajan de peso, que quizás pueden terminar siendo personas anoréxicas. Hablemos un poco de esa parte, doctor Oliver. Claro, ya la anorexia, ya estamos hablando de una patología que ya hay que entrar a mirar qué son los factores que están motivando a que esta persona esté con tendencias a la anorexia o a la bulimia. Sí. Entonces ya es que entrar a valorar qué hay detrás de esa persona, qué es lo que está sucediendo. Quizás puede ser un problema psicológico. Claro, es un problema psicológico que está afectando ya la parte de percepción de las cosas de esa persona. Sí. y que tiene tendencias a visualizar y a ver las cosas de otra forma. Y entonces son aquellas personas que por ejemplo, la anoréxica come alimentos, consume para de pronto no llamar mucho la atención, y luego va y los vomita. y los vomita, que ahí es cuando ya empieza entonces a entrar en la bulimia. Entonces son enfermedades que hay que tener una persona, un profesional encargado, experto en el área, para poderlo manejar y saberlo orientar. Y la parte de la alimentación, un buen acompañamiento, porque ya está la parte de la educación nutricional, que ese es otro de los campos en los que nosotros nos debemos desempeñar y tenemos mucho por trabajar ahí. Muy bien, es el nutricionista, dietista Eliver Torres, quien muy amablemente nos ha acompañado en esta entrevista, poniendo en contexto todo lo referente a la parte de nutrición y por supuesto también a la parte de la dieta que deben seguir las personas que quizás están experimentando algunos cambios en su alimentación, en su cuerpo, en fin. Estás viendo Entrevistas Río Negro.
Estás viendo Entrevistas Río Negro. Muy bien, continuamos en Entrevista Río Negro, hoy originando desde la Universidad Católica de Oriente, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, acompañados del profesor Eliber Torres, nutricionista, dietista y docente también de esta facultad. Profesor Eliber, ya para ir finalizando el programa, quiero entonces que pues usted nos envíe un mensaje a toda la comunidad en general de Río Negro y el Oriente, de cómo debe ser el cuidado, de cuáles son, digamos, sus conceptos a la hora de una buena alimentación y de todo el contexto que hemos venido desarrollando en este programa, de cómo entonces se debe una persona cuidar desde la niñez hasta la adultez. Bueno, sí, retomando como un resumen de todo lo que hemos hablado en este rato, es, miren, primero que todo, tener una alimentación balanceada, es decir, son 6 grupos de alimentos. Sí. Cuando usted sirva su plato, verifique que haya al menos 5 grupos de alimentos en él, que haya la porción de harina, que tenga la porción de ensalada o de fruta, que tenga la ración de proteína. Obviamente, cuando transformamos los alimentos, pues está la parte de las grasas, ¿cierto? Que cuando se preparó el arroz, le agregamos el aceite. Las carnes, por ejemplo, de hecho, tienen su aporte de grasa. Entonces, y algo muy importante, tener en cuenta el consumo de líquido durante el día. Entonces es eso, verificar que en ese plato que nos servimos esté balanceado, que haya al menos 4 o 5 grupos de alimentos. Lo otro es la parte de actividad física, salir a caminar, 30 minutos caminar diariamente, en la mañana, en la tarde, 2, 4 veces a la semana. Y lo otro es pensar muy bien cuando nos están hablando de ciertas dietas, ciertas personas. No vamos aquí a decir que es malo, que es dañino, que no lo consuman. Cada quien toma su decisión, solo que piénselo y mejor asesórense antes de tomar una decisión de esas, asesorarse con una persona profesional en el área, nutricionistas, dietistas. Acá en la Universidad Católica Oriente tenemos ya el programa de nutrición y dietética, en donde podemos dar un abordaje y poderles prestar una asesoría en caso tal de que lo requieran. Y precisamente pues las personas que están presentando patologías pueden consultar con un profesional para que él pues les recomiende algún suplemento alimenticio o les recomiende pues digamos la nutrición y la alimentación adecuada que necesita esa persona que quizás tiene una enfermedad, una diabetes, en fin, y quizás necesita un tratamiento médico en la parte de nutrición. Claro. Muy bien, es el profesor Eliber Torres, él también es nutricionista dietista. Él pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente, a quien le damos un agradecimiento muy especial por habernos acompañado en este programa Entrevista Río Negro, poniendo en contexto a toda nuestra comunidad acerca de este tema tan importante como lo es el tema de la nutrición y la dieta en nuestra ciudad y por supuesto en toda la localidad del Oriente Antioqueño. A todos nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto.